Lucía llegó al evento de gala del Hotel Imperial con ese aire de superioridad que usaba como armadura. Cuando vio a una mujer de ropa sencilla sirviendo agua a los invitados, no lo pensó dos veces. La gente como tú debería saber cuál es su lugar. La humillación fue pública y cruel. Lo que Lucía no sabía era que acababa de atacar a la persona equivocada, porque en pocos minutos toda la verdad sobre quién era realmente aquella mujer la haría temblar de vergüenza. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y sé parte de este momento especial. Lucía Navarro cruzó el vestíbulo del Hotel Imperial como si fuera la dueña del lugar. Sus joyas caras reflejaban las luces doradas de la lámpara de cristal y cada paso en sus zapatos de diseñador resonaba con una confianza absoluta. El evento benéfico de la noche prometía ser el más exclusivo de la temporada, reuniendo solo a lo más selecto de la sociedad local. Propietaria de la agencia de publicidad Vértice, Lucía había construido un imperio basado en conexiones poderosas y estrategias implacables. Para ella, los eventos sociales no eran diversión. Eran campos de batalla donde las reputaciones se hacían y se destruían. Y aquella noche, rodeada por la élite, se sentía invencible. El salón principal estaba impecablemente decorado, con arreglos florales que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Mesas elegantes ocupaban el espacio y un escenario esperaba los discursos de la noche. Lucía observó todo con mirada crítica, evaluando cada detalle como si fuera una auditoría social. Lucía, querida. Carmen Suárez apareció a su lado, luciendo una sonrisa estudiada. ¡Qué evento tan maravilloso! Parece que todo nuestro círculo ha venido. Obviamente, Carmen, respondió Lucía, ajustándose una pulsera. Eventos como este son obligatorios para quienes tienen una posición social, aunque siempre me preocupa la calidad de los invitados. Mientras las copas de champán circulaban entre los presentes, Lucía notó un movimiento que le causó una incomodidad inmediata. Una mujer de mediana edad, vestida de forma sencilla y discreta, caminaba entre las mesas llevando una bandeja de vasos de agua. Sus gestos eran amables, su sonrisa genuina, pero para Lucía, aquella presencia representaba todo lo que estaba mal en la organización del evento. ¡Qué falta de clase!, le susurró Lucía a Carmen, gesticulando discretamente. Mezclar a los empleados con los invitados de esta forma. Alguien debería enseñarles protocolo social a esta gente. La mujer se acercaba lentamente, ofreciendo agua fresca a quien lo deseara. Llevaba el pelo recogido con sencillez y usaba zapatos prácticos que contrastaban escandalosamente con los glamurosos tacones altos de las demás mujeres presentes. Para Lucía era como si alguien hubiera puesto una mancha en una obra de arte perfecta. Buenas noches. Señoras, dijo la mujer con voz suave al llegar a la mesa donde estaba Lucía. ¿Les gustaría un poco de agua? Lucía la examinó de arriba abajo, con un desprecio mal disimulado. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Ropa barata, sin accesorios, una postura demasiado humilde. Era exactamente el tipo de persona que Lucía creía que no pertenecía a aquel ambiente. No, gracias, respondió Lucía secamente. Y siendo muy franca, me parece bastante inadecuado tener a empleados circulando entre los invitados de esta manera. Hay un protocolo que seguir. La mujer mantuvo la sonrisa, pero Lucía notó una ligera vacilación en sus ojos. Pido disculpas si he causado alguna molestia. Mi intención era solo garantizar la comodidad de todos. ¿Comodidad?, soltó Lucía una carcajada, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. ¿Sabes lo que realmente me haría sentir cómoda? Que la gente como tú entendiera claramente cuál es su lugar aquí. La tensión fue instantánea. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Los rostros se giraron para observar la escena y un silencio tenso se instaló en esa parte del salón. La mujer permaneció serena, pero Lucía sentía la adrenalina de la victoria corriendo por sus venas. Sinceramente, continuó Lucía, elevando el tono a propósito, pagué una fortuna por mi entrada a este evento benéfico. No imaginaba que tendría que soportar situaciones tan bochornosas como esta. Carmen intentó intervenir con un toque discreto en su brazo. Lucía, quizás no sea necesario. Claro que es necesario, Carmen. La interrumpió Lucía, ahora completamente envuelta en su propia indignación. Alguien aquí tiene que tener el valor de decir la verdad. Esta persona nos está incomodando a todos. La mujer respiró hondo, claramente herida, pero manteniendo una dignidad impresionante. Señora, si me permite explicar la situación, ¿explicar qué exactamente?, la cortó Lucía con brutalidad. ¿Qué tipo de estrategia desesperada es esta? ¿Intentar infiltrarse en eventos de la alta sociedad fingiendo trabajar aquí?
Más personas comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo de espectadores. Lucía se sentía como una heroína, defendiendo el orden social, exponiendo a una intrusa que se había atrevido a desafiar las reglas no escritas de la élite. «Presten atención», anunció Lucía a la creciente audiencia, gesticulando dramáticamente. «Miren hasta dónde son capaces de llegar algunas personas. Probablemente vino de algún lugar lejano y pensó que podía simplemente mezclarse con nosotros». La humillación era pública y cruel. La mujer bajó la cabeza por un momento, claramente afectada por las palabras venenosas, pero cuando la levantó de nuevo, sus ojos aún mantenían una serenidad que desconcertaba a Lucía. «Por favor, señora», intentó una vez más, su voz suave pero firme. «Si pudiera permitirme aclarar, no permito absolutamente nada», explotó Lucía, sintiéndose poderosa ante el público atento. «¿Seguridad? ¿Dónde está la seguridad de este hotel? Tenemos una situación aquí que necesita resolverse de inmediato». Fue en ese momento crítico cuando Felipe Montes emergió de la multitud, corriendo hacia el grupo con una expresión de pánico absoluto en su rostro. Como organizador del evento y director de la Fundación Renacer, había observado la escena desarrollarse y ahora llegaba desesperado para contener el desastre. «Lucía, por el amor de Dios, para allá», gritó casi sin aliento, abriéndose paso entre los espectadores. «Felipe, qué alivio», exclamó Lucía con aire triunfante. «Finalmente aparece alguien responsable. Esta mujer ha logrado infiltrarse en tu evento. Tienes que tomar medidas serias e inmediatas». Felipe miró a la mujer, humillada, con una mezcla de horror y desesperación total. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Lucía, ¿no entiendes la situación?», comenzó con la voz quebrada. «Esta es una intrusa obvia», lo interrumpió Lucía con autoridad. «Y exijo que sea retirada de aquí en este mismo instante». «Lucía, por todos los santos, escucha lo que intento decirte», imploró Felipe, el sudor comenzando a formarse en su frente. «Ella es Isabel Quintana». El nombre resonó en el círculo de espectadores como una explosión silenciosa, pero Lucía permaneció momentáneamente confundida, sin hacer la conexión inmediata. «¿Y qué? Nunca he oído hablar de ninguna Isabel», respondió con desdén, negando con la cabeza. «Ese nombre no significa nada para mí». «Isabel Quintana», repitió Felipe, ahora con la voz temblando sin control. «Propietaria del Hotel Imperial y presidenta fundadora de la Fundación Renacer. Ella es la anfitriona de esta noche». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Lucía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su corazón se disparó violentamente y por un momento el mundo entero pareció girar en cámara lenta. Miró de nuevo a la mujer que había atacado con tanta crueldad, y los detalles que había ignorado por completo comenzaron a emerger. La postura naturalmente elegante, la mirada serena pero profundamente inteligente, la forma respetuosa en que los empleados del hotel se dirigían a ella. Eso es completamente imposible», tartamudeó Lucía, sintiendo que sus piernas flaqueaban peligrosamente. «Señora Lucía», habló Isabel por primera vez, dirigiéndose directamente a ella, su voz manteniendo la misma suavidad de antes. «Estaba circulando entre los invitados porque esa es mi tradición personal desde hace muchos años. Me aseguro de conocer personalmente a cada persona, generosa que apoya nuestra causa, benéfica». Lucía se dio cuenta con creciente horror de que varias personas estaban grabando discretamente la escena con sus móviles. La humillación devastadora que había intentado imponer a Isabel ahora se volvía contra ella con una fuerza multiplicada. «Isabel organiza este evento benéfico todos los años», continuó Felipe, claramente nervioso e intentando calmar la situación. «Dona todos los beneficios operativos del hotel de esta noche a instituciones de caridad. Es reconocida como una de las mayores filántropas de nuestra ciudad y, ciertamente, una de las mujeres más respetadas y admiradas de nuestro círculo social», añadió Carmen, ahora visiblemente avergonzada por estar asociada con el comportamiento de Lucía. Lucía intentó desesperadamente hablar, pero descubrió que las palabras simplemente no salían de su garganta. Isabel se acercó a ella con la misma serenidad de antes, pero ahora Lucía podía ver claramente el dolor genuino y profundo en sus amables ojos. «Señora Lucía», dijo Isabel con una suavidad que lo hizo todo aún más doloroso. «Trabajé durante años como empleada doméstica para poder ahorrar y comprar este hotel. Empecé mi camino limpiando habitaciones y sirviendo mesas. Nunca he olvidado de dónde vengo,
y por eso me esfuerzo en tratar a cada persona con dignidad y respeto. Cada palabra de Isabel golpeaba a Lucía como una puñalada emocional. Había atacado cruelmente los valores fundamentales que la propia Isabel representaba: humildad genuina, trabajo honesto y compasión por los demás. Yo de verdad no lo sabía, logró murmurar débilmente Lucía, lágrimas de desesperación comenzando a formarse en sus ojos. No lo sabías porque elegiste no saberlo, respondió Isabel con una profunda tristeza en la voz. Juzgaste exclusivamente por mi ropa sencilla, por mi apariencia modesta, sin tomarte la molestia de conocer mi historia o mi corazón. Felipe hizo un intento desesperado por mitigar el desastre. Isabel, estoy absolutamente seguro de que fue solo un terrible malentendido. No fue un malentendido, Felipe. Lo interrumpió Isabel amablemente, negando con la cabeza con tristeza. Fue prejuicio en su forma más pura y dolorosa, y eso me entristece profundamente, porque eventos como este existen precisamente para unir a las personas en pro de causas más grandes que nosotros mismos. En ese momento crucial, Miguel Quintana, hijo de Isabel y vicepresidente ejecutivo de la cadena hotelera, se acercó rápidamente al grupo tras ser informado de la situación por un empleado preocupado. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con evidente preocupación, tocando protectoramente el brazo de Isabel. «Estoy bien, hijo mío. Solo un poco decepcionada con la naturaleza humana», respondió suavemente, acariciando su mano con ternura maternal. Lucía se dio cuenta con creciente horror de que la situación empeoraba exponencialmente. No solo había humillado brutalmente a la propietaria del hotel, sino que lo había hecho delante de su familia, convirtiendo un momento privado de caridad en un espectáculo público de crueldad. «Miguel», intentó explicar Felipe nerviosamente. «Hubo un pequeño malentendido entre...». «¿Pequeño?». Una voz femenina cortó la explicación como una cuchilla. Era Vanessa Torres, reconocida periodista social y columnista del principal periódico de la ciudad. «Lo he grabado absolutamente todo. Esta ha sido una de las demostraciones más crueles de prejuicio de clase que he presenciado en décadas, cubriendo a la sociedad». Lucía sintió que literalmente se iba a desmayar allí mismo. Vanessa era tristemente famosa por sus devastadoras columnas sociales sobre comportamientos inadecuados de la élite, y su pluma era capaz de destruir reputaciones construidas durante décadas. «Por favor, se lo ruego», logró articular Lucía desesperadamente. «No publique nada sobre esto. Fue un error terrible, un malentendido catastrófico. Fue mucho más profundo que un simple error», respondió Vanessa con una frialdad cortante. «Fue una revelación cristalina de su verdadero carácter y de sus valores más íntimos». Isabel levantó la mano delicadamente, pidiendo silencio a todos. «Vanessa, por favor, considéralo con calma. Todos nosotros, los seres humanos, merecemos oportunidades para aprender, crecer y convertirnos en mejores personas». La absoluta magnanimidad de Isabel hizo la situación aún más insoportablemente dolorosa para Lucía. La mujer a la que había atacado con tanta crueldad ahora intentaba generosamente protegerla de las devastadoras consecuencias de sus propias acciones. «Señora Lucía», se dirigió a ella por última vez, «espero sinceramente que esta noche le enseñe algo valioso y duradero sobre los peligros de los juicios precipitados. Las personas son invariablemente mucho más complejas y valiosas de lo que aparentan superficialmente». Lucía observó, completamente paralizada, cómo Isabel se alejaba con una dignidad inquebrantable, seguida respetuosamente por su hijo y por Felipe. El grupo de espectadores comenzó a dispersarse lentamente, pero las miradas de juicio severo y los susurros condenatorios continuaban resonando a su alrededor. Carmen se acercó a ella con una expresión de profunda vergüenza. «Lucía, de verdad tengo que irme. Lo que ha pasado aquí ha sido absolutamente inaceptable e imperdonable». Una por una, sistemáticamente, las personas que Lucía siempre había considerado sus amigas más cercanas se alejaron deliberadamente, dejándola completamente sola en medio del lujoso salón, que ahora parecía hostil, frío y acusador. Lucía comprendió con una claridad devastadora que su vida social acababa de desmoronarse por completo ante sus ojos. Pero lo que más la atormentaba no eran las consecuencias inevitables para su carrera o su reputación social. Era la imagen indeleble del dolor genuino y profundo en los bondadosos ojos de Isabel, una mujer extraordinaria que dedicaba su vida entera a ayudar a otros y que había sido atacada cruelmente en el momento en que más se mostraba vulnerable y generosa. Aquella noche transformadora, Lucía aprendería la lección más amarga de su vida,
que las peores humillaciones son inevitablemente aquellas que nosotros mismos creamos, y que algunas lecciones llegan trágicamente demasiado tarde para evitar la destrucción total que causamos con nuestras propias manos. Lucía se despertó a la mañana siguiente con una extraña sensación en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Por unos segundos benditos, su mente aún no había procesado por completo los eventos de la noche anterior. Pero cuando la realidad regresó con toda su fuerza, sintió como si la hubiera atropellado un camión a toda velocidad. El móvil junto a la cama mostraba decenas de mensajes no leídos. Con manos temblorosas, Lucía comenzó a abrirlos uno por uno, y cada notificación era peor que la anterior. Vídeos de la humillación que infligió a Isabel se estaban extendiendo por las redes sociales como la pólvora. Los comentarios eran devastadores, llamándola arrogante, clasista y cruel. ¿Cómo puede alguien ser tan inhumano? Leía en un comentario que tenía miles de me gusta. Esta mujer es un ejemplo de todo lo que está mal en nuestra sociedad, decía otro. Lucía sentía cada palabra como una puñalada, pero sabía que se merecía cada una de ellas. Su teléfono sonó y el nombre en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco. Sergio Durán, su mayor cliente en la agencia Vértice. Con las manos temblando contestó, Lucía. La voz de Sergio era fría como el hielo. Acabo de ver los vídeos que están circulando. ¿Es real? ¿De verdad trataste a Isabel Quintana de esa forma? Sergio, por favor, déjame explicarte, imploró Lucía, sintiendo que la voz le fallaba. Fue un terrible malentendido. No sabía quién era, ¿y eso lo arregla todo? ¿El hecho de que no supieras quién era justifica la crueldad? La interrumpió Sergio. Lucía, nuestra empresa no puede asociarse con este tipo de comportamiento. Cancelo nuestro contrato de inmediato. La llamada terminó abruptamente, dejando a Lucía mirando el teléfono en estado de shock. Sergio representaba el 40% de los ingresos de su agencia. Sin él, su empresa estaba seriamente amenazada. Antes de que pudiera procesar completamente la pérdida, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Claudia Díaz, otra clienta importante. Lucía, espero que tengas una muy buena explicación para lo que vi anoche, dijo Claudia sin rodeos. Mi empresa valora la diversidad y el respeto. No puedo mantener una asociación con alguien que demuestra tal falta de carácter. Una tras otra, las llamadas continuaron llegando. Clientes cancelando contratos, proveedores cuestionando alianzas, incluso empleados de su propia agencia llamando para dimitir. En cuestión de horas, Lucía vio su imperio profesional desmoronarse como un castillo de naipes. Beatriz, su asistente desde hacía 5 años, llegó a la oficina con los ojos rojos y una carta en la mano. Beatriz, qué bueno que has venido, dijo Lucía con un alivio desesperado. Necesito tu ayuda para controlar esta situación. Quizás podamos hacer una campaña de reparación de imagen. Lo siento, Lucía, la interrumpió Beatriz, entregándole la carta. Presento mi dimisión. Ya no puedo trabajar para alguien que hace lo que tú hiciste. Beatriz, no lo entiendes. Fue un error. Puedo cambiar, puedo redimirme. Años, Lucía. 5 años he trabajado para ti. Y en todo ese tiempo vi cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores, al personal de limpieza, a los repartidores, a los camareros. Lo de ayer no fue un error, fue quien realmente eres. Las palabras de Beatriz resonaron en la oficina vacía tras su partida. Lucía se sentó en su silla de ejecutiva, rodeada por el lujo que tanto había valorado, pero sintiéndose completamente sola y perdida. Los días pasaron en una secuencia tortuosa de consecuencias. La columna social de Vanessa Torres había salido en el periódico con el devastador titular El verdadero rostro de la élite, cuando la arrogancia revela el carácter. El artículo detallaba no solo el incidente con Isabel, sino también otros episodios de comportamiento cuestionable de Lucía a lo largo de los años. La agencia Vértice, que había tardado 15 años en construir, estaba al borde de la quiebra. Lucía se vio obligada a despedir a la mayoría de los empleados restantes y a empezar a vender equipos para pagar las deudas. Cada día traía una nueva humillación, una nueva pérdida. Fue durante una de esas tardes sombrías que Lucía decidió hacer algo que jamás había imaginado: investigar sobre Isabel Quintana. Quizás entender mejor a la mujer que había atacado la ayudaría a comprender la magnitud de su error. Lo que descubrió la dejó aún más devastada. Isabel no era solo una empresaria de éxito, era una verdadera heroína social. Artículos de periódicos antiguos revelaban su extraordinaria historia. Huérfana desde niña, había crecido en orfanatos, trabajado como empleada doméstica desde la adolescencia para mantenerse y, lentamente,
Había ahorrado cada céntimo para cumplir el sueño de tener su propio negocio. Lucía leyó con lágrimas en los ojos cómo Isabel había comprado el Hotel Imperial cuando estaba en quiebra, salvando más de 100 empleos. Cómo había transformado el establecimiento no solo en un éxito comercial, sino en una plataforma para causas sociales. Cada año donaba millones a instituciones de caridad, especialmente a aquellas que ayudaban a niños huérfanos como ella lo había sido. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuró para sí misma, leyendo sobre los premios humanitarios que Isabel había recibido. ¿Cómo pude atacar a alguien tan buena? En ese momento de profunda reflexión, su teléfono sonó. Era un número desconocido, y Lucía dudó antes de contestar. «Dígame, Lucía Navarro», preguntó una voz masculina. «Mi nombre es Santiago Méndez. Soy periodista de investigación, y me gustaría hablar con usted sobre el incidente en el Hotel Imperial». Lucía sintió que se le encogía el estómago. «No tengo nada que declarar. En realidad, creo que sí. Estoy escribiendo un artículo sobre segundas oportunidades y redención. He oído que está pasando por un momento difícil». «¿Difícil?», rió Lucía amargamente. «Mi vida se ha acabado. Lo he perdido todo. Empresa, amigos, reputación. Y lo peor es que me merezco cada consecuencia». «Es interesante que diga eso», observó Santiago. «La mayoría de las personas en su situación intentan justificarse o culpar a otros. Usted parece genuinamente arrepentida». «Arrepentida no se acerca ni de lejos a lo que siento», confesó Lucía, sorprendida de su propia honestidad. «Isabel Quintana es una persona extraordinaria y yo fui un monstruo con ella. ¿Qué tal si hablamos en persona? No le prometo nada, pero quizás su historia pueda inspirar a otras personas a reflexionar sobre sus propias actitudes». Lucía aceptó encontrarse con Santiago al día siguiente. Ya no tenía nada que perder y una pequeña parte de ella esperaba que tal vez pudiera convertir su caída en algo útil para otros. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, lejos de los lugares sofisticados que Lucía solía frecuentar. Santiago era un hombre de mediana edad, de apariencia sencilla, pero con una mirada penetrante. «Cuénteme sobre aquella noche», le pidió después de que se sentaran. Lucía respiró hondo y comenzó a relatar los eventos, esta vez sin intentar justificarse o minimizar sus acciones. Cada palabra era dolorosa, pero también liberadora de una forma extraña. «Lo que más me duele», dijo, «ni siquiera son las consecuencias para mi vida. Es recordar la expresión en su rostro. Isabel estaba siendo generosa, tratando de que todos se sintieran bienvenidos. Y yo la ataqué precisamente por eso». Santiago tomaba notas mientras escuchaba. «¿Por qué cree que reaccionó de esa forma?» «Porque era una persona horrible», respondió Lucía simplemente. «Pasé tanto tiempo construyendo barreras entre mí y las personas que consideraba inferiores que olvidé la humanidad básica. ¿Y ahora? ¿Qué planea hacer?». Lucía miró por la ventana de la cafetería, observando a personas comunes viviendo sus vidas sencillas pero dignas. «Sinceramente no lo sé. Sé que quiero cambiar, que necesito cambiar, pero no sé cómo reparar lo que hice». «¿Ha intentado hablar con Isabel?». «¿Cómo podría? Después de lo que hice, cualquier cosa que diga parecerá falsa o interesada». Santiago cerró su cuaderno de notas. «Lucía, ¿puedo contarle algo sobre Isabel que quizás no sepa?». «¿Qué?». «Ella ya pasó por algo similar. Hace muchos años, cuando estaba empezando en el sector hotelero, sufrió humillaciones terribles por parte de gente de la alta sociedad. Lo sé porque escribí un artículo sobre su trayectoria hace años». Lucía sintió una punzada en el corazón. «¿Gente como yo?». «Exacto. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia?». Isabel transformó ese dolor en compasión. En lugar de volverse amargada, decidió que nunca haría que otra persona se sintiera como ella se sintió. «Y yo hice exactamente lo contrario», murmuró Lucía. «Usé mi posición para hacer que otros se sintieran pequeños». «Pero todavía está a tiempo de cambiar esa narrativa», sugirió Santiago. «La cuestión es, ¿está dispuesta a hacer el trabajo necesario?». «¿Qué tipo de trabajo?». «Trabajo real. No solo pedir disculpas o hacer donaciones para quedar bien. Trabajo de verdad, empezando desde abajo, entendiendo cómo viven las personas que despreciaba». Lucía pensó durante un largo momento. La idea era aterradora, pero también había algo liberador en ella. «¿Cómo sugiere que empiece?». «Isabel fue empleada doméstica antes de ser empresaria. ¿Qué tal si lo prueba? ¿Trabajar como empleada doméstica? Entender realmente lo que significa estar en el otro lado». La sugerencia fue como un shock para Lucía. Ella, que siempre había tenido empleadas, trabajar como una. La idea era casi inconcebible. «Sé que parece extremo», continuó Santiago,
Pero si realmente quiere cambiar, necesita entender el mundo a través de los ojos de las personas que juzgó. Lucía salió de la cafetería con la cabeza dando vueltas. La sugerencia de Santiago resonaba en su mente mientras caminaba por las calles, observando a trabajadores que antes ni siquiera notaba. Limpiadoras, guardias de seguridad, vendedores ambulantes, personas que trabajaban duro para sobrevivir, a quienes siempre había ignorado o tratado con condescendencia. Aquella noche, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cogió el teléfono y llamó a una agencia de empleo doméstico. «Buenas noches», dijo cuando contestaron. «Me gustaría registrarme como candidata para un puesto de empleada doméstica». Hubo una pausa de sorpresa al otro lado de la línea. «¿Está segura, señora? ¿Puedo preguntar por su experiencia previa?» «Ninguna», respondió Lucía honestamente, «pero estoy dispuesta a aprender». Mientras proporcionaba sus datos, Lucía sintió una mezcla de terror y esperanza. No sabía si lograría sobrevivir en un mundo tan diferente al que conocía, pero sabía que tenía que intentarlo. Era la única forma de entender realmente el daño que había causado y, quizás, encontrar una manera de redimirse. Semanas después, cuando recibió su primera oferta de empleo como empleada doméstica en la casa de una familia de clase media, Lucía dudó solo por un momento antes de aceptar. Era el comienzo de un viaje que pondría a prueba cada fibra de su ser, pero que quizás fuera la única oportunidad de convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. La mujer arrogante que había humillado a Isabel Quintana estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba la humildad. Y ese descubrimiento sería más transformador que cualquier cosa que pudiera imaginar. Lucía miró el uniforme sencillo extendido sobre la cama de su antiguo y lujoso dormitorio y sintió náuseas. Durante 3 días había intentado convencerse de que no necesitaba llegar a ese extremo, de que podría encontrar otra salida, cualquier otra salida. Pero la realidad era implacable. Su cuenta bancaria estaba casi a cero, el banco le quitaría el apartamento en semanas y ya no tenía a nadie a quien pedir ayuda. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma por 100ª vez. «Yo construí un imperio. Soy licenciada en administración por la mejor universidad del país. No puedo estar considerando realmente trabajar como esto». Pero el teléfono había sonado esa mañana y la voz de Daniela, de la agencia de empleo doméstico, sonaba ansiosa. «Lucía, ha surgido una vacante urgente. La familia Pérez necesita a alguien hoy mismo. Pagan bien y son gente respetable». Lucía había dudado durante largos segundos antes de aceptar. No tenía elección, pero aún se negaba a admitir por completo que su vida había llegado a ese punto. La dirección la llevó a un barrio de clase media alta, lejos de las urbanizaciones de lujo donde solía moverse. La casa era bonita, bien cuidada, pero infinitamente más sencilla que cualquier lugar donde Lucía hubiera vivido. Cuando tocó el timbre, sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para disimularlo. «Usted debe ser Lucía», dijo la mujer que abrió la puerta. Era Sofía Pérez, una señora de pelo canoso y sonrisa genuina. «Entre, por favor. Qué bien que ha podido venir tan rápido». Lucía entró en la casa e inmediatamente notó la abismal diferencia entre aquel ambiente y su antigua vida. Muebles sencillos pero cómodos, decoración modesta, fotografías de familia esparcidas por las paredes. Era un verdadero hogar, algo que su lujoso apartamento nunca había sido. Nuestra antigua empleada, doña Gloria, tuvo que viajar de urgencia para cuidar a su madre enferma, explicó Sofía mientras la guiaba por la casa. «Estamos desesperados porque mi marido Ricardo vuelve de viaje esta noche y la casa es un completo desastre». Lucía asintió, intentando parecer interesada, pero por dentro todavía luchaba contra la realidad. «¿Cuál sería exactamente mi función?» «Limpieza general, organización, preparar la cena». «Nada muy complicado», respondió Sofía amablemente. «Daniela me dijo que no tiene mucha experiencia, pero estoy dispuesta a enseñarle». Yo tuve otras ocupaciones antes», murmuró Lucía, evitando dar detalles. «Me imagino todos tenemos nuestras historias», sonrió Sofía comprensivamente. «Lo importante es que está aquí ahora, dispuesta a trabajar». Las primeras horas fueron una verdadera pesadilla para Lucía. Sus manos, acostumbradas solo a teclados de ordenador y copas de cristal, ahora temblaban al sostener paños de limpieza y productos químicos. El fuerte olor de los detergentes la molestaba y descubrió músculos que ni siquiera sabía que existían. «No, Lucía», la corrigió Sofía pacientemente por 5ª vez.
El paño tiene que estar bien escurrido si no deja marcas en el espejo. Lucía suspiró frustrada. En su antigua vida ella daba órdenes. Ahora recibía instrucciones sobre cómo limpiar adecuadamente un baño. La humillación era constante y abrumadora. Durante el almuerzo, mientras comía un simple sándwich en la cocina, algo impensable en su vida anterior, Lucía observó a Sofía organizando papeles en la mesa del salón. «Disculpe la curiosidad», dijo Lucía, «pero ¿a qué se dedica su familia?» «Mi marido Ricardo es contable en una empresa de eventos», respondió Sofía, «y yo soy coordinadora de proyectos sociales en la Fundación Renacer». El nombre golpeó a Lucía como un rayo. Fundación Renacer, la misma organización que dirigía Felipe Montes, la misma donde Isabel Quintana era presidenta. «¿Usted conoce a Isabel Quintana?», Yours preguntó Lucía tratando de mantener la voz neutra. «¿Que si la conozco? Es mi jefa y una de las personas más admirables que he conocido», respondió Sofía con entusiasmo. «¿Por qué? ¿La conoce?». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Iba a trabajar en la casa de una empleada de la mujer a la que había humillado públicamente. El universo parecía decidido a poner a prueba cada límite de su resistencia. He oído hablar de ella», mintió Lucía bajando la mirada. «Isabel es increíble», continuó Sofía, inconsciente de la incomodidad de Lucía. «Creció en orfanatos, trabajó como empleada doméstica y hoy dirige un imperio hotelero, pero nunca ha perdido la humildad. Trata a todo el mundo con el mismo respeto, desde el CEO hasta el conserje». Cada palabra era como una puñalada para Lucía. Sofía describía exactamente las cualidades que ella jamás había poseído. «Por cierto», añadió Sofía casualmente, «le pasó algo terrible la semana pasada. Una mujer horrible la humilló en público durante un evento benéfico. No puedo imaginar cómo alguien puede ser tan cruel». Lucía casi se atragantó con el sándwich. ¿Qué pasó exactamente?» «Una empresaria arrogante atacó a Isabel pensando que era una empleada. La llamó intrusa. Dijo que no pertenecía a ese lugar. Imagínese, Isabel, que dedica su vida entera a ayudar a otros. ¿Y qué le pasó a esa mujer?», preguntó Lucía con la voz casi inaudible. «Lo perdió todo, por lo que he oído. La empresa quebró, los amigos se alejaron. Isabel incluso intentó minimizar el asunto porque ella es así de bondadosa, pero el daño ya estaba hecho». Lucía se levantó bruscamente de la mesa. «Con su permiso, necesito ir al baño». Encerrada en el baño de la casa de Sofía, Lucía miró su reflejo en el espejo que acababa de limpiar. El rostro que le devolvía la mirada era el de una extraña. Pelo despeinado, ropa sencilla, manos ásperas por los productos de limpieza. En pocos días se había convertido exactamente en el tipo de persona que solía ignorar. Pero peor que el cambio físico era la revelación emocional. Sofía hablaba de Isabel con tal admiración y cariño que Lucía finalmente comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. No había atacado solo a una empresaria de éxito, había herido a una persona querida por cientos de empleados, protegida por una familia hotelera, respetada por toda la sociedad. Cuando volvió a la cocina, Sofía estaba al teléfono. «Sí, Isabel, lo entiendo. Claro, cuenta conmigo. Hasta mañana». Lucía fingió estar ocupada organizando platos, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. «Era Isabel», explicó Sofía después de colgar. «Mañana tendremos una reunión especial en la fundación sobre ese desagradable incidente. Quiere discutir cómo podemos transformar esta situación en algo positivo». «¿Transformar cómo?», Reese no pudo evitar preguntar Lucía. «Isabel cree que incluso las peores situaciones pueden generar aprendizaje. Está pensando en crear una campaña sobre la empatía y el respeto entre las clases sociales. Típico de ella, transformar el dolor en propósito». Lucía sintió que se le formaban lágrimas. Incluso después de haber sido atacada cruelmente, Isabel todavía buscaba el bien en todo. El resto del día transcurrió en una neblina de autocrítica y arrepentimiento. Lucía limpió, organizó y cocinó, ejecutando tareas que jamás había imaginado hacer. Cada actividad era una lección de humildad forzada, pero también una ventana a un mundo que siempre había ignorado. Cuando Ricardo llegó del viaje, Lucía observó discretamente la cariñosa interacción entre la pareja. Hablaban sobre su día, compartían preocupaciones, demostraban un amor genuino que contrastaba drásticamente con la vida vacía que Lucía siempre había llevado. «Sofía me ha contado que nos has salvado hoy», le dijo Ricardo amablemente a Lucía. «Muchas gracias por tu trabajo». «Yo, de nada», murmuró Lucía, no acostumbrada a la gratitud sincera.
Doña Gloria siempre dice que el trabajo doméstico es un arte, continuó Ricardo. Transformar una casa en un hogar confortable es un don especial. Lucía nunca había pensado en el trabajo doméstico como un arte o un don. Siempre lo había visto como algo inferior, indigno de consideración, otra revelación dolorosa sobre sus arraigados prejuicios. Esa noche, volviendo a su apartamento casi vacío, Lucía se sentó en el suelo del salón, donde antes estaba su sofá de diseño. Le dolían las piernas, tenía las manos resecas y olía a productos de limpieza, pero por primera vez en semanas sentía que había hecho algo útil. Su teléfono vibró con un mensaje de Santiago, el periodista. 14. ¿Cómo ha ido el primer día? Lucía escribió y borró varias respuestas antes de enviar. Más difícil de lo que imaginaba. Más necesario. ¿Quieres hablar de ello? He descubierto algo hoy, escribió Lucía. La familia para la que trabajo conoce a Isabel. Hablan de ella con tanto cariño, tanto respeto. Finalmente entiendo a quién ataqué realmente. ¿Y cómo te sientes sabiendo eso? Lucía miró a su alrededor, a su apartamento en ruinas, luego a sus manos heridas por el trabajo y finalmente a su reflejo en la pantalla oscura del televisor que se llevarían al día siguiente. Siento que me merezco cada segundo de esto, escribió. Pero también siento que quizás, solo quizás, esta sea mi oportunidad de convertirme en una mejor persona. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con dolores por todo el cuerpo. Cada músculo protestaba contra los movimientos, recordándole que su cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo físico. Pero algo había cambiado durante la noche. La resistencia inicial estaba dando paso a una aceptación resignada, quizás incluso decidida. Mientras se preparaba para otro día en casa de los Pérez, Lucía se miró en el espejo y se hizo una promesa silenciosa. Voy a aprender, voy a entender, y quizás algún día pueda mirarme en el espejo sin sentir asco. Pero lo que Lucía no sabía era que Isabel había decidido visitar a Sofía ese mismo día para discutir personalmente los planes de la campaña. En pocas horas, la mujer que había destruido públicamente se enfrentaría cara a cara a la víctima de su crueldad. Y esta vez sería Lucía quien estaría en una posición vulnerable, vistiendo el uniforme de empleada doméstica con las manos ásperas por el trabajo, descubriendo lo que realmente significaba estar al otro lado de la humillación social. El destino estaba a punto de completar su círculo cruel, pero quizás necesario. Lucía estaba de rodillas en el suelo del salón, frotando una mancha rebelde de la alfombra, cuando oyó a Sofía contestar el teléfono en la cocina. La voz animada de su jefa resonó por toda la casa. Isabel, qué sorpresa tan maravillosa. Claro que puedes venir ahora. Tenía muchas ganas de hablar personalmente sobre la campaña. La sangre de Lucía se heló al instante. El paño de limpieza se le escurrió de las manos temblorosas, mientras la realidad la golpeaba como un tsunami. Isabel Quintana venía a esa casa, a la casa donde Lucía trabajaba como empleada doméstica. El destino había preparado el enfrentamiento más cruel posible. Lucía. Llamó Sofía desde la cocina. Mi jefa viene para acá en 1 hora. ¿Puedes esmerarte en la limpieza del salón? Quiero que todo esté perfecto. Claro, señora Sofía. Logró responder Lucía, pero su voz salió ronca y temblorosa. Intentó levantarse y descubrió que las piernas no le obedecían. El shock era tan intenso que tuvo que apoyarse en el sofá para no desmayarse. 1 hora, 60 minutos para prepararse para el momento más humillante de su vida. Lucía corrió al baño y miró su reflejo en el espejo. Pelo recogido en un moño sencillo, rostro sudado por el trabajo, manos ásperas y rojas por los productos químicos. Estaba irreconocible, exactamente como las personas que siempre había despreciado. No puedo estar aquí cuando llegue, murmuró para sí misma, empezando a quitarse el uniforme. Voy a inventar una emergencia. Me voy ahora mismo. Pero cuando empezó a cambiarse, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Su vida anterior se había desmoronado por completo. Este trabajo era todo lo que le quedaba y, si huía ahora, lo perdería también. Estaba acorralada por su propio destino. Lucía volvió al salón con las piernas temblando y continuó limpiando, pero cada movimiento era mecánico. Su mente daba vueltas desesperadamente, tratando de imaginar cómo reaccionaría Isabel al verla en esa situación. ¿Sería triunfo, desprecio o algo peor? Lástima. 40 minutos después, Sofía revisó el salón por última vez. Lucía, qué trabajo tan maravilloso. Todo está reluciente.
Cuando llegue Isabel, ¿puedes servir el café que he preparado, por favor? Yo, ¿puedo hacerlo desde la cocina? Intentó sugerir desesperadamente. No quiero interrumpir su reunión. ¿Qué va? Isabel siempre insiste en saludar y dar las gracias a todos los empleados. Aprecia mucho a las personas que trabajan con dedicación. Las palabras de Sofía eran como puñaladas. Lucía sabía exactamente cómo trataba Isabel a los empleados, con el respeto y la dignidad que ella misma jamás había demostrado. Sonó el timbre y Lucía sintió como si el mundo se estuviera derrumbando. Sofía fue a abrir y sus voces llegaron hasta el salón. Isabel, querida, qué alegría tenerte aquí. Sofía, gracias por recibirme en tu casa. Sé que es tu día libre, esa voz. Lucía reconocería ese tono. Era la misma voz que había intentado explicar su presencia en el evento, que había pedido permiso para aclarar la situación, que había mantenido la dignidad incluso bajo un ataque cruel. Ven, vamos al salón. Lucía ha preparado un café especial para ti. Los pasos se acercaban y Lucía se posicionó estratégicamente de espaldas a la entrada, organizando tazas en la mesita de centro con manos que temblaban violentamente. Quizás podría evitar que la reconocieran. Quizás podría salir discretamente. Lucía, llamó Sofía. Ven a conocer a mi jefa, Isabel Quintana. Lucía respiró hondo y se giró lentamente. El momento pareció ocurrir en cámara lenta. Isabel estaba de pie en la entrada del salón, elegante como siempre, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, su expresión cambió por completo. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Isabel palideció. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento se quedó completamente inmóvil. Sofía, al percibir la súbita tensión, miró confundida a las dos mujeres. ¿Ustedes se conocen?, preguntó vacilante. Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel, por su parte, mantenía un silencio tenso, claramente procesando la situación imposible que se presentaba. ¿Isabel?, insistió Sofía preocupada. ¿Estás bien? Isabel finalmente encontró su voz, pero salió débil y afectada. Sofía, ¿podemos hablar en privado un momento? Claro, claro. Lucía, ¿puedes dejarnos a solas? Lucía prácticamente corrió a la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. No podía resistir la tentación de escuchar la conversación que definiría su destino. Sofía. La voz de Isabel estaba cargada de emoción. Esta Lucía, es ella. Es la mujer del evento. ¿Cómo que la mujer del evento? Preguntó Sofía confundida. ¿Qué mujer? La que me atacó en el hotel. La que me humilló públicamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía podía imaginar el shock estampado en el rostro de Sofía. La misma Sofía que había hablado de Isabel con tanto cariño y que había recibido a Lucía con tanta amabilidad. Eso es imposible, dijo finalmente Sofía con voz temblorosa. Lucía, ella trabaja para mí. Ella es Lucía Navarro, expropietaria de la agencia Vértice, completó Isabel suavemente, y aparentemente las consecuencias de sus actos la han traído hasta aquí. Lucía escuchaba cada palabra como si fueran sentencias de muerte. La amable Sofía, que la había tratado con tanto respeto, ahora sabía exactamente quién era y lo que había hecho. Isabel, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás habría... comenzó Sofía, claramente angustiada. Sofía, tú no has hecho nada malo, la interrumpió Isabel. No podías saberlo. La cuestión ahora es, ¿qué hacemos con esta situación? Lucía no aguantó más. Salió de la cocina y volvió al salón, donde las dos mujeres la esperaban con expresiones completamente diferentes. Sofía parecía conmocionada y confundida, mientras que Isabel mantenía una serenidad forzada que no lograba ocultar el dolor en sus ojos. Isabel, dijo Lucía, su voz quebrándose en la primera palabra. Sé que no tengo derecho a hablar, pero necesito... ¿Necesitas qué?, la interrumpió Isabel, y por primera vez desde que se conocieron había dureza en su voz. Necesitas explicarte, necesitas justificarte, o necesitas pedir disculpas porque ahora estás en una posición vulnerable. Me merezco esto, dijo Lucía, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Merezco tu ira, tu desprecio, todo, pero por favor, no castigues a Sofía por no saber quién era yo. ¿Castigar a Sofía?, repitió Isabel con incredulidad en la voz. Lucía, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es sobre castigo. Esto es sobre las consecuencias de las elecciones que hacemos. Sofía se levantó, claramente incómoda. Quizás debería dejarlas hablar. No, dijo Isabel firmemente. Sofía, tienes derecho a saber para quién estás trabajando.
Lucía no es solo alguien que me ofendió. Representó todo lo que está mal en nuestra sociedad. El prejuicio, la arrogancia, la total falta de empatía. Cada palabra era como una bofetada para Lucía, pero sabía que eran ciertas. Durante semanas, continuó Isabel, he oído comentarios sobre esa noche. Empleados del hotel vinieron a contarme lo conmocionados que estaban. Personas que me conocen desde hace años expresaron su indignación. No solo me atacaste a mí, atacaste todo por lo que trabajo. Lo sé, susurró Lucía. Descubrí quién eres realmente. Tu historia, tu trabajo, tu generosidad. Eso lo hace todo 1000 veces peor. ¿Lo descubriste? Dijo Isabel amargamente. Lucía, eso siempre ha estado disponible para quien se interesara en saberlo. El problema es que nunca te interesaste por conocer a personas que juzgabas inferiores. Sofía observaba el enfrentamiento en silencio, pero Lucía podía ver la decepción creciendo en sus amables ojos. Isabel. Intentó Lucía una vez más. Sé que no merezco el perdón. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero estoy intentando cambiar. Estoy aquí, trabajando honestamente, intentando entender. ¿Intentando entender qué? ¿Cómo es ser humillada? ¿Cómo es ser juzgada por la apariencia? Isabel se levantó, su voz cargada de emoción contenida. Lucía, estás experimentando una fracción de lo que personas como yo viven todos los días. Lo sé y odio a la persona que era. Explotó Lucía, finalmente liberando toda la angustia acumulada. Odio cómo trataba a la gente. Odio mi arrogancia. Odio haberle causado dolor a alguien como tú. Entonces, ¿por qué tardaste tanto en darte cuenta? Preguntó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué necesitaste perderlo todo para desarrollar un mínimo de empatía? La pregunta resonó en la sala como un disparo. Lucía no tenía respuesta porque la verdad era indefendible. Sofía, Isabel se dirigió a su empleada. No puedo decidir por ti, pero necesitas saber que trabajar con Lucía significa trabajar con alguien que me causó una de las humillaciones más profundas de mi vida. Sofía miró a las dos mujeres, claramente dividida. Isabel, yo no sé qué hacer. Lucía ha trabajado bien, pero ahora que lo sé, me voy, dijo Lucía de repente. No voy a causar más problemas. Sofía, usted es una persona maravillosa que no merece estar en medio de esto. Lucía, espera. La llamó Isabel cuando se dirigía a la salida. Siéntate. Lucía obedeció, confundida por el cambio en el tono de Isabel. ¿Quieres saber por qué estoy aquí hoy? Preguntó Isabel. Vine a hablar con Sofía sobre una campaña educativa basada en lo que me hiciste. Una campaña sobre empatía, respeto y las consecuencias del prejuicio. Lucía bajó la cabeza, avergonzada. Pero ahora, continuó Isabel, estoy viendo algo que no esperaba. ¿Realmente has cambiado? ¿O solo estás fingiendo arrepentimiento? He cambiado, susurró Lucía. O al menos estoy intentando desesperadamente cambiar. Isabel la estudió durante un largo momento. Sofía, ¿podrías darnos unos minutos? Sofía asintió y salió de la sala, dejando a las dos mujeres solas por primera vez desde la fatídica noche. Lucía, dijo Isabel suavemente, voy a hacerte una propuesta, pero antes necesito que entiendas algo. Esto no es el perdón. El perdón debe ganarse, no darse. Lucía asintió, apenas atreviéndose a respirar. Quiero que participes en mi campaña. Quiero que cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste al punto de humillar a una extraña? ¿Cómo lo perdiste todo? ¿Cómo estás aprendiendo a ser diferente? ¿Usted quiere que me exponga públicamente? Preguntó Lucía incrédula. Quiero que tu experiencia sirva para educar a otros. Que tu caída y tu intento de redención muestren que las personas pueden cambiar, pero que las consecuencias de nuestras acciones son reales. Lucía sintió una mezcla de terror y esperanza. Era una oportunidad de transformar su tragedia en algo útil, pero significaría exponer su vergüenza al mundo entero. Si aceptas, continuó Isabel, podrás seguir trabajando para Sofía, pero con una condición. Durante 6 meses trabajarás también como voluntaria en la fundación, ayudando a personas en situaciones vulnerables. Acepto, dijo Lucía de inmediato. Acepto cualquier cosa. Piénsalo bien, Lucía. Esto significa enfrentarte a cámaras, entrevistas, al juicio público. Significa admitir tus errores ante millones de personas. Lucía miró a los ojos de Isabel y vio algo que no esperaba. Una chispa de esperanza mezclada con cautela. Si esto puede ayudar a que una sola persona no cometa los mismos errores que yo, vale cualquier humillación. Isabel asintió lentamente.
Entonces empezamos la próxima semana. Pero, Lucía, entiende, esta es tu única oportunidad de redención. Si me decepcionas de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. Lucía sabía que le estaban ofreciendo un regalo que no merecía, una oportunidad de transformar su destrucción en reconstrucción, su caída en aprendizaje. Pero también sabía que el camino que tenía por delante sería el más difícil de su vida. Lucía pasó 3 noches seguidas sin poder dormir, mirando el techo agrietado de su habitación casi vacía. La propuesta de Isabel resonaba en su mente como una pesadilla. Exponerse públicamente, admitir sus errores ante millones de personas, transformar su vergüenza en un espectáculo nacional. No puedo hacer esto, murmuraba en la oscuridad de las 3 de la madrugada. No puedo exponerme de esta forma, ya lo he perdido todo. No puedo perder también mi dignidad. Pero cuando el despertador sonó a las 5 de la mañana, se arrastró fuera de la cama. Había prometido seguir trabajando para Sofía, y una promesa era una promesa, quizás la primera que realmente pretendía cumplir en toda su vida adulta. El trabajo doméstico estaba destrozando su cuerpo de forma sistemática. Le dolía tanto la espalda que necesitaba apoyarse en la pared para levantarse por la mañana. Tenía las rodillas permanentemente moradas de tanto fregar suelos de cerámica, y sus manos parecían papel de lija de lo resecas que estaban por los productos químicos. Cada músculo protestaba contra la rutina brutal, pero Lucía descubría algo perturbador. Empezaban a encontrar una extraña paz en el dolor físico. Era como si cada punzada fuera una pequeña penitencia por sus años de crueldad. «Buenos días, Lucía». La saludó Sofía cuando llegó a casa de los Pérez. El tono era diferente desde la revelación. Más formal, menos cálido. «Hoy vamos a limpiar el sótano por completo. Hay cajas de libros muy pesadas que hay que reorganizar». Lucía se dio cuenta de inmediato de que la estaban poniendo a prueba. Sofía quería ver hasta dónde aguantaría, si realmente estaba dispuesta a sudar por el salario que recibía. «Claro, señora Sofía, ¿dónde están las cajas?» El sótano era húmedo, estaba mal iluminado y olía a moho acumulado. Lucía pasó las siguientes 5 horas cargando cajas que pesaban más que cualquier cosa que hubiera levantado en su vida. Su columna gritaba de dolor a cada movimiento. El sudor le corría por los ojos, causándole escozor, y sentía que iba a vomitar por el esfuerzo extremo. «Dios mío», jadeó Lucía, apoyándose en una pared después de cargar la 20ª caja. «¿Cómo hace la gente esto todos los días? ¿Cómo aguantó Isabel años de esto?» Cuando finalmente subió del sótano tambaleándose como una borracha, Sofía la observó con una expresión indescifrable. «Lucía, estás muy pálida, tienes que parar. ¿Puedo continuar?», mintió Lucía, sujetándose a la barandilla para no desplomarse. «Solo necesito 1 minuto. No, siéntate. Voy a buscarte agua y algo de comer». Lucía se derrumbó en una silla de la cocina, con cada músculo del cuerpo temblando de agotamiento. Se miró las manos, antes con manicura semanal, ahora con las uñas rotas, pequeños cortes y callos formándose. Eran las manos de una trabajadora y por primera vez en su vida sintió orgullo de ello. Sofía regresó con agua fría y un sándwich sencillo. «Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta directa?» «Puede. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? Una mujer con tu nivel educativo podría buscar otros tipos de trabajo. ¿Por qué elegiste precisamente el trabajo doméstico?» Lucía bebió el agua lentamente, organizando sus pensamientos. «Porque necesito entender en mi propia piel lo que significa ser despreciada. Necesito sentir lo que Isabel sintió durante años antes de conseguir su propio negocio. ¿Y lo estás consiguiendo?» «Cada día aquí me humilla y me enseña al mismo tiempo», admitió Lucía con una honestidad brutal. «He descubierto músculos que no sabía que existían. Siento dolores que nunca imaginé posibles. Pero también he descubierto que el trabajo honesto tiene una dignidad que mi vida anterior nunca tuvo». Sofía asintió, pensativa, observando a Lucía con una curiosidad renovada. «Isabel ha llamado esta mañana. Quiere hablar contigo de nuevo. Hoy por la tarde». El estómago de Lucía se contrajo violentamente. «¿Qué ha dicho exactamente?» «Que ha tomado una decisión sobre su propuesta, pero también ha dicho que no será una conversación fácil». «Sofía, yo no sé si estoy preparada para oír un rechazo». «Lucía». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Puedo darte un consejo basado en 15 años conociendo a Isabel?» «Claro. Es la persona más justa que he conocido en mi vida. Si te está ofreciendo una segunda oportunidad, es porque cree genuinamente que puedes merecerla. Pero Isabel también es implacable cuando se trata de justicia. Si decide darte esta oportunidad, te exigirá todo». Esa tarde,
Lucía esperó a Isabel en la misma sala donde se habían enfrentado por primera vez, pero ahora estaba aún más nerviosa, porque intuía que esa conversación definiría permanentemente su futuro. Isabel llegó puntual, pero Lucía notó algo diferente en su postura. Parecía cansada, como si llevar el peso de la decisión sobre Lucía le estuviera pasando factura emocional. «Lucía», dijo Isabel, sentándose frente a ella sin sonreír. «He pasado semanas pensando en nuestra última conversación. Yo tampoco he podido pensar en otra cosa. He llegado a una conclusión importante. No puedo tomar esta decisión sola». Lucía sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo?» «Hay otras personas involucradas que se vieron afectadas por lo que hiciste. Mis empleados, Lucía, las personas que trabajan en el hotel, que presenciaron cómo me atacabas, que se sintieron indignadas y dolidas por tu crueldad. ¿Quiere que hable con ellos?», preguntó Lucía, su voz saliendo como un susurro aterrorizado. «Quiero que te enfrentes a cada persona que fue testigo de tu brutalidad, que mires a los ojos de los empleados que despreciaste y les expliques por qué mereces una segunda oportunidad». «Isabel, eso es pedir demasiado». Lucía se levantó agitada y comenzó a caminar por la sala. «No puedo exponerme a esa humillación pública de nuevo». Y fue en ese momento cuando algo en Isabel se rompió. «¡Humillación!», gritó, explotando con una furia que había contenido durante semanas. «¿Crees que esto es humillación, Lucía? Me destrozaste delante de cientos de personas». Las lágrimas que Isabel había reprimido finalmente se desbordaron. «Me hiciste sentir como basura en mi propio evento. Me redujiste a nada delante de gente que me respeta». Lucía se quedó paralizada al ver a Isabel perder por completo la compostura por primera vez. «¿Sabes lo que es llegar a casa después de ser atacada de esa forma?», continuó Isabel sollozando. «¿Sabes lo que es mirarte en el espejo y preguntarte si realmente pareces tan inferior como tú me hiciste sentir?». «Isabel, cállate y escucha», gritó Isabel con una intensidad que hizo retroceder a Lucía. «Lloré, Lucía. Lloré como una niña abandonada. Yo, que superé orfanatos, que construí un imperio hotelero, que ayudo a cientos de familias. Lloré durante horas porque tus palabras me devolvieron a aquella niña huérfana que era humillada por ser pobre». El dolor crudo en la voz de Isabel era insoportable de presenciar. «¿Sabes lo que hicieron mis empleados después de que me atacaras?», preguntó Isabel, secándose el rostro con el dorso de la mano. «Estuvieron 2 días consolándome. 2 días. Personas que ganan el salario mínimo se tomaron tiempo para cuidar de su jefa herida emocionalmente». Lucía también estaba llorando ahora, comprendiendo finalmente la verdadera extensión del trauma que había causado. «¿Crees que puedes simplemente decidir que has cambiado y merecer el perdón instantáneo?», preguntó Isabel, su voz volviendo a un tono normal pero cargado de dolor. «¿Que unas semanas limpiando casas compensan años de prejuicio y crueldad?». «No», susurró Lucía. «Sé que no compensa nada. Mis empleados me quieren como si fuera su familia, Lucía, y vieron a alguien a quien admiran ser destrozada por una persona como tú. Así que, sí, te vas a enfrentar a ellos. Vas a mirar a los ojos de cada uno y vas a explicar cómo pretendes reparar el daño irreparable que causaste». «¿Y si me rechazan por completo?», preguntó Lucía temblando. «Entonces aceptarás ese rechazo como yo acepté tu crueldad», respondió Isabel con frialdad, «y aprenderás que no todo en la vida se puede arreglar solo porque decidamos que queremos arreglarlo». Isabel se recompuso ligeramente, volviendo a sentarse. «Lucía, no te ofrezco esto por bondad cristiana. Te lo ofrezco porque creo que las personas pueden cambiar. Pero el cambio verdadero tiene un precio altísimo. Cuesta orgullo, cuesta comodidad, cuesta la ilusión de que podemos controlar cómo nos ven los demás». «¿Cuándo sería esa reunión?», le preguntó Lucía vacilante. «Mañana por la noche en el hotel, exactamente en la misma sala donde me atacaste». El simbolismo era cruel y perfectamente calculado. Lucía volvería a la escena del crimen para enfrentar las consecuencias de sus actos. «¿Habrá prensa? ¿Cámaras?», y preguntó Lucía aterrorizada. «No, será completamente privado. Solo tú, yo y aproximadamente 30 empleados que presenciaron el ataque o se vieron afectados emocionalmente por él». Lucía cerró los ojos, intentando imaginar a 30 personas mirándola con ira, decepción y un juicio severo. Era demasiado aterrador para contemplarlo sin entrar en pánico. «Isabel, no sé si tengo el valor suficiente». «¿Valor?», repitió Isabel, pero ahora su voz había recuperado un poco de su característica suavidad. «Lucía, el valor no es la ausencia de miedo.
El valor es hacer lo que hay que hacer, a pesar del terror que sentimos. ¿Y si fracaso por completo? ¿Y si me odian? ¿Y si descubres que algunas heridas no se pueden curar solo con palabras bonitas? Completó Isabel. Entonces aprenderás una de las lecciones más importantes de la existencia humana, que nuestros actos tienen consecuencias permanentes e irreversibles. Lucía abrió los ojos y miró directamente a Isabel. ¿Usted cree que realmente puedo cambiar de verdad? Isabel dudó visiblemente antes de responder, y Lucía vio la lucha interna reflejada en sus ojos. Quiero creerlo desesperadamente, dijo finalmente Isabel con la voz quebrándose ligeramente. Necesito creer que las personas pueden ser mejores que sus peores momentos. Pero la fe necesita ser alimentada con acciones concretas, Lucía, y mañana será tu prueba definitiva. Esa noche, Lucía no pudo probar bocado. Se quedó sentada en el suelo de su apartamento casi vacío, escribiendo y reescribiendo obsesivamente lo que diría a los empleados. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo pedir perdón por algo que quizás fuera imperdonable? Su teléfono sonó sobre las 10 de la noche. Era Santiago, el periodista que se había convertido en una especie de consejero no oficial. He sabido que Isabel ha organizado un encuentro con los empleados, dijo. ¿Cómo lo estás llevando? Estoy aterrorizada, admitió Lucía sin dudar. Santiago, ¿y si es un fracaso total? ¿Y si me destrozan emocionalmente? Lucía, ¿puedo compartir algo que he aprendido cubriendo historias de redención humana durante 20 años? Por favor. El fracaso solo ocurre cuando dejamos de intentar. Puede que mañana te rechacen, que te humillen más allá de la imaginación, que salgas de allí sin un solo perdón. Pero si te enfrentas a esa situación con total honestidad y una vulnerabilidad genuina, ya habrás vencido a la persona que eras antes. No lo entiendo. La Lucía que conocía hace meses jamás habría tenido el valor de ponerse en una posición tan vulnerable. Jamás arriesgaría su orgullo para intentar reparar el daño que causó. El simple hecho de que estés dispuesta a pasar por esta experiencia ya demuestra una transformación real y profunda. Por primera vez en días, Lucía sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse. Santiago, ¿crees que Isabel podrá perdonarme por completo algún día? Lucía, el perdón no es sobre lo que mereces o no, es sobre lo que la persona herida elige dar libremente. Pero puedo decirte una cosa con certeza. Isabel no sería la mujer extraordinaria que es si no creyera en la posibilidad real de la redención humana. Después de colgar, Lucía fue hasta el espejo empañado del baño y se miró el reflejo. La mujer que le devolvía la mirada era completamente irreconocible. Pelo sencillo y desaliñado, rostro marcado por el agotamiento físico, manos ásperas y heridas, una postura naturalmente humilde. No quedaba nada de la ejecutiva arrogante que había atacado a Isabel. Mañana, se dijo a sí misma, vas a enfrentar las consecuencias reales de quién fuiste. Y quizás, solo quizás, descubrirás finalmente en quién puedes convertirte. Lucía sabía que el encuentro del día siguiente sería el momento más difícil y definitorio de toda su existencia, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentía una extraña determinación creciendo dentro de ella. Sin importar el resultado, se enfrentaría a la verdad, por muy dolorosa y destructiva que fuera. Lucía llegó al Hotel Imperial 2 horas antes de la hora acordada. Quería respirar el mismo aire donde había cometido el error más grave de su vida. Quería prepararse mentalmente para el juicio que le esperaba. El salón estaba siendo arreglado exactamente como recordaba. Elegante, imponente y ahora transformado en un tribunal donde sería juzgada por las personas a las que había herido indirectamente. Isabel la encontró vagando nerviosamente por los pasillos. «Has llegado pronto», observó Isabel, y Lucía se dio cuenta de que ella también parecía tensa. «No podía quedarme en casa esperando», admitió Lucía. «Isabel, antes de empezar, gracias por darme esta oportunidad, aunque no la merezca. Lucía, esto no es una suerte. Es una oportunidad para que demuestres que el cambio real es posible. La diferencia es sutil, pero importante». A las 7 de la tarde en punto, los empleados comenzaron a llegar. Lucía los observó discretamente a través de la puerta entreabierta. Eran personas de todas las edades, desde jóvenes recepcionistas hasta señores que trabajaban en mantenimiento desde hacía décadas. Cada rostro tenía una expresión de curiosidad mezclada con una clara desconfianza. «¿Lista?», preguntó Isabel, tocando el hombro de Lucía. «Nunca voy a estar lista para esto, pero aquí estoy».
El salón se había organizado en un círculo con sillas sencillas. Lucía se sentó en la silla indicada, sintiéndose como una acusada esperando sentencia. 30 pares de ojos la observaban con diferentes intensidades. Algunos curiosos, otros visiblemente hostiles. Isabel se situó en el centro y llamó la atención de todos. Personal, gracias por venir después de vuestra jornada. Sé que algunos se sorprendieron con mi invitación, pero me pareció fundamental que conocieran a Lucía Navarro personalmente. Un murmullo recorrió el grupo. Lucía pudo oír susurros que la hicieron encogerse. Es ella, la bruja que atacó a nuestra jefa. ¿Qué cara más dura tiene de venir aquí? Lucía ha pedido hablar con ustedes, continuó Isabel, para explicar sus acciones y quizás encontrar un camino para reparar lo que hizo. Roberto, un hombre robusto de seguridad, levantó la mano de inmediato. Doña Isabel, con todo el respeto, ¿por qué deberíamos escuchar a esta mujer? Todos vimos lo que le hizo. ¿Por qué, Roberto?, respondió Isabel con paciencia. Todos merecemos la oportunidad de explicarnos, incluso cuando cometemos errores imperdonables. Lucía se levantó, con las piernas temblando visiblemente. Miró a su alrededor y se encontró con 30 pares de ojos fijos en ella. Mi nombre es Lucía Navarro, comenzó, su voz casi inaudible, y soy la persona que atacó a Isabel en este mismo lugar hace unas semanas. Hable más alto, gritó alguien del fondo. Si va a humillarse, que por lo menos todo el mundo la oiga. Lucía respiró hondo y elevó la voz. No he venido aquí a humillarme ni a buscar lástima. He venido a confesar que fui una persona cruel, clasista y despreciable, y que las consecuencias de mis actos me han llevado exactamente al lugar donde siempre debería haber estado. Jessica, una joven recepcionista, intervino con sarcasmo. ¿Ha perdido su dinero y ahora quiere que sintamos pena? No quiero la pena de nadie, respondió Lucía con firmeza. Quiero que sepan que merezco cada segundo de sufrimiento que estoy pasando. Lo merezco porque pasé años mirando a personas trabajadoras como ustedes como si fueran inferiores. ¿Y ahora somos iguales? Una, preguntó doña Gloria, una señora que llevaba 20 años en la limpieza. Su voz arrastraba décadas de dolor acumulado. Lucía la miró directamente. No, ustedes siempre han sido superiores a mí. Trabajan con dignidad, construyen familias honestas, respetan a otros seres humanos. Yo solo acumulé dinero pisando a quien fuera necesario. Entonces, ¿por qué le hizo eso a nuestra jefa?, preguntó Roberto con aspereza. Porque me criaron creyendo que algunas personas valían más que otras, porque confundí el dinero con el valor humano, porque nunca me molesté en conocer la historia de nadie. ¿Y ahora sí la conoce?, preguntó Jessica con evidente escepticismo. Ahora trabajo como empleada doméstica, dijo Lucía, provocando un silencio de sorpresa en la sala. Me levanto a las 5 de la mañana, limpio casas, cargo peso que me destroza la espalda, me hago daño en las manos con productos químicos y siento en mi propia piel cada humillación que personas como ustedes sienten a diario. Pobrecita la señora, murmuró alguien con ironía. No, dijo Lucía con una firmeza inesperada. No sientan pena por mí, sientan rabia, sientan asco pero no pena. Yo elegí ser cruel. Ahora estoy cosechando exactamente lo que sembré. Leandro, un joven camarero, se levantó. Doña Lucía, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Tiene hijos? Humano. Yo tengo una hija de 3 años, dijo Leandro con clara emoción en la voz. Y cuando crezca quiero que trabaje en lugares donde se la respete. No importa el puesto. ¿Puede garantizar que nunca más tratará a alguien como trató a nuestra jefa? Lucía miró a los ojos del joven padre y vio la genuina preocupación por el futuro de su hija. Leandro, no puedo garantizar que seré perfecta, pero puedo garantizar que esta experiencia me ha marcado de tal forma que jamás podré olvidar lo que significa estar al otro lado de la humillación. Isabel, que observaba en silencio, finalmente intervino. Lucía, cuéntales lo que descubriste sobre mí. Lucía se giró hacia Isabel y luego hacia los empleados. Descubrí que Isabel es todo lo que yo nunca fui. Creció en orfanatos, trabajó como empleada doméstica, ahorró cada céntimo para comprar este hotel y, en lugar de usar su éxito para vengarse de quienes la humillaron, lo usa para ayudar a otros. ¿Eso cambia algo?, preguntó Roberto con dureza. Hace mi crueldad 1000 veces peor, admitió Lucía, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Ataqué a una mujer que dedica su vida a ayudar a personas en situación vulnerable. Ataqué a alguien que transformó el dolor en propósito. Javier, del departamento de eventos, se levantó bruscamente.
¿Sabe lo que hizo doña Isabel después de su ataque? ¿Qué? Preguntó Lucía, confundida. Se encerró en el baño y lloró durante 2 horas, dijo Javier, su voz cargada de indignación. 2 horas. La mujer más fuerte que conocemos lloró por culpa de sus crueles palabras. El impacto fue como un golpe físico para Lucía. Yo no lo imaginaba. ¿Y sabe lo que hizo después de llorar? Continuó Javier implacable. Volvió al evento y siguió sonriendo a los invitados. Siguió siendo amable con todo el mundo. Porque ella es así. Pone el bienestar de los demás por encima de su propio dolor. Lucía ya no pudo contener el llanto. Isabel no se merecía nada de lo que le hice. Nadie se lo merece y llevaré esta culpa para siempre. La culpa no resuelve nada, dijo doña Gloria con dureza. ¿Qué va a hacer para repararlo? Isabel me ha ofrecido la oportunidad de participar en una campaña educativa, explicó Lucía entre sollozos. Contar mi historia públicamente para mostrar las consecuencias del prejuicio. Acepto ser humillada a nivel nacional si eso puede evitar que alguien cometa los mismos errores. ¿Y después de eso? Preguntó Jessica. Después seguiré trabajando como empleada doméstica hasta que comprenda verdaderamente el valor del trabajo honesto. Seré voluntaria en la fundación de Isabel y dedicaré el resto de mi vida a intentar ser una mejor persona. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Los empleados intercambiaban miradas, claramente divididos sobre cómo responder. Finalmente, doña Gloria se levantó. Señorita, le voy a decir una cosa. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero solo una. Si desperdicia esta oportunidad que nuestra jefa le está dando, no habrá una tercera. Otros empleados comenzaron a manifestarse. Si realmente ha cambiado, demuéstrelo con acciones diarias, no con palabras bonitas. Nuestra jefa tiene un corazón demasiado grande. No la decepcione de nuevo. El trabajo doméstico es honorable cuando se hace con dignidad. Espero que lo aprenda de verdad. Lucía escuchó cada comentario como una bendición inesperada. No era un perdón completo, pero era algo infinitamente valioso. Una oportunidad condicional para demostrar su valía. Isabel cerró la reunión agradeciendo a todos su presencia y honestidad. Cuando el último empleado se fue, ella y Lucía se quedaron solas en el salón donde todo había comenzado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabel suavemente. Como si pudiera respirar por primera vez en semanas, respondió Lucía con total honestidad. No me han perdonado, pero me han dado algo mejor. La oportunidad de merecer el perdón. Lucía, tienes que entenderlo. Esta campaña será brutal. Serás juzgada públicamente, criticada en las redes sociales, quizás incluso amenazada. ¿Estás absolutamente segura de que quieres pasar por esto? Isabel, si mi vergüenza puede evitar que una sola persona sea cruel con otra, cualquier humillación vale la pena. Isabel asintió lentamente. Entonces empezamos la próxima semana. Semanas después, la campaña Segunda Oportunidad se lanzó a nivel nacional. Lucía participó en entrevistas de televisión, documentales y charlas, contando su historia con una transparencia dolorosa. El impacto fue masivo. Millones de personas la vieron, comentaron, juzgaron con severidad, pero algo inesperado comenzó a suceder. Además de las críticas devastadoras, llegaron mensajes de personas que se identificaban. Yo también he juzgado a la gente por su apariencia y me arrepiento. Tu historia me ha hecho cuestionar mis propios prejuicios. Gracias por tener el valor de admitir errores que muchos esconden. Santiago escribió un artículo de seguimiento titulado Cuando la caída se convierte en crecimiento, el viaje de Lucía Navarro. Sofía se convirtió en una verdadera amiga. Has encontrado tu humanidad perdida, le dijo una tarde. Es inspirador presenciarlo. Beatriz, su ex asistente, le envió un mensaje después de ver una entrevista. Lucía, todavía me duele recordar cómo tratabas a la gente, pero admiro tu valor para cambiar públicamente. E Isabel, ella se convirtió en mucho más que la víctima que había perdonado a su agresora. Se transformó en mentora, amiga y prueba viviente de que las personas más extraordinarias son aquellas que transforman el dolor en un propósito mayor. En el primer aniversario de la campaña, Lucía e Isabel se reencontraron en el mismo salón donde todo había comenzado, pero esta vez estaban lado a lado, como socias en una misión transformadora. ¿Sabes lo que finalmente he aprendido?, dijo Lucía, observando el salón decorado para otro evento benéfico. Cuéntame. La persona más difícil de perdonar es siempre uno mismo.
Tú me perdonaste hace meses, pero yo todavía estoy aprendiendo a aceptar que puedo ser mejor. Y eso es saludable, sonrió Isabel genuinamente. Significa que el cambio fue real. La Lucía anterior jamás cuestionaría sus propias acciones. Isabel, ¿puedo hacerte la pregunta que siempre he querido hacerte? Claro. ¿Por qué me diste esa oportunidad después de toda la crueldad? ¿Por qué arriesgaste tu reputación ofreciéndome la redención? Isabel observó a la gente llegar al evento. Empresarios, trabajadores, gente de todas las clases sociales reunida por una causa común. Porque creo que todo ser humano lleva dentro la semilla de la bondad. A veces esa semilla queda enterrada bajo capas de arrogancia, prejuicio y dolor, pero siempre está ahí, esperando la oportunidad adecuada para florecer. ¿Y si no hubiera cambiado? Entonces, habría aprendido una lección diferente sobre la naturaleza humana. Pero, afortunadamente, descubrí que la fe en la capacidad de transformación es una de las fuerzas más poderosas del universo. Esa noche, Lucía sirvió a los invitados en el evento benéfico, no como castigo o penitencia, sino como una elección consciente. La elección de servir en lugar de ser servida, de la humildad en lugar de la arrogancia, del amor en lugar del odio. Cuando una joven empresaria la reconoció y comentó, ¿no es usted la mujer de la campaña Segunda Oportunidad? ¡Qué valor tan impresionante venir aquí! Lucía respondió con serenidad, el verdadero valor no es hacer lo que es fácil, el valor es elegir cada día ser mejor de lo que fuiste ayer. Y allí, en aquel salón donde una mujer arrogante había destruido a otra con prejuicio y crueldad, dos mujeres trabajaban lado a lado, demostrando que las historias más poderosas no son sobre personas perfectas, sino sobre personas que eligieron crecer a partir de sus errores más graves. Lucía había perdido un imperio construido sobre la arrogancia, pero había encontrado algo infinitamente más valioso, su humanidad perdida. Descubrió que a veces necesitamos rompernos por completo para reconstruirnos de la forma correcta. La campaña Segunda Oportunidad se expandió a un movimiento nacional, inspirando a millones de personas a examinar sus propios prejuicios y a creer en el poder transformador del perdón y la redención genuina. Lucía se convirtió en la prueba viviente de una verdad universal. No importa cuán profundo caigamos, siempre existe una oportunidad de levantarnos mejores, más compasivos y más humanos de lo que éramos antes. 3 años después del incidente que lo cambió todo, Lucía e Isabel inauguraron juntas el Instituto Segunda Oportunidad, una organización dedicada a educar sobre el prejuicio y a apoyar a personas en procesos de redención personal. En el discurso de inauguración, Lucía dijo, aprendí que la verdadera transformación no ocurre cuando lo perdemos todo, ocurre cuando elegimos usar nuestra caída para construir algo mejor, no solo para nosotros, sino para el mundo. Isabel completó, la segunda oportunidad más importante que podemos dar es a nosotros mismos, la oportunidad de ser mejores personas cada día que amanece. La mujer que un día dijo, la gente como tú debería saber cuál es su lugar, había encontrado finalmente su propio lugar, sirviendo a otros y demostrando que el cambio real es posible cuando viene del corazón. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.